Bueno, en este video vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida dimensional del negocio. Para esto pues vamos a basarnos en el ciclo de vida definido por Ralph Kimball para un data warehouse. Entonces pues como podemos apreciar, vemos este diagrama en el cual podemos observar pues el ciclo de vida de un proyecto de data warehouse. Entonces la cuestión es que ahora vamos a observar cada una de esas etapas en qué consiste. Arrancamos por la etapa de planificación del proyecto. En esta etapa lo que queremos es definir el alcance del proyecto, definir el proyecto de data warehouse en sí. O sea, la cuestión es incluir las justificaciones del negocio, la evaluación de factibilidad de la implementación del data warehouse. Debemos tener en cuenta la planificación del proyecto en cuanto a recursos, perfiles, tareas, duraciones, la secuencia de las actividades. Y pues la cuestión es que aquí la idea o el producto es que debe ya haber un plan de proyecto, identificar ese plan de proyecto e identificar también todas las áreas asociadas a ese proyecto. Es decir, no podemos dejar en la planificación a un lado un área para luego incluirla durante el proceso de implementación del data warehouse. Posteriormente entonces tenemos la etapa de la definición de los requerimientos del negocio. Acá pues la cuestión es que tenemos que tener en cuenta que hay unos usuarios finales que tienen unos requerimientos que siempre van a tener que tenerse en cuenta para la implementación del data warehouse, como lo comentábamos anteriormente. Ahora, según nos comentaba Kimball, la idea es que los requerimientos de ese negocio se posicionaran en el centro del universo del data warehouse, es decir, tienen que ser lo principal, el punto de partida. Ahora también Kimball aconsejaba ciertas técnicas y pues daba unos consejos para poder descubrir cuáles eran esos requerimientos del negocio, ¿no? Porque pues bien sabemos de pronto en la captura de requisitos para cualquier desarrollo o implementación de alguna tecnología, pues una cosa es de pronto lo que el cliente o el usuario manifieste, otra el que el desarrollador interprete, y pues puede ser inclusive distinta a la que se termine implementando. Por eso es fundamental de que esta etapa queden los requerimientos bien claros y pues acordes o fidedignos a lo que se está requiriendo. Entonces pues Kimball comentaba que había algunas estrategias para poder lograr ese objetivo. Entonces hablaba de entrevistas, de formas de identificar cuáles eran los roles que tenían que tenerse en cuenta. Todo esto lo comentaba para poder realizarlo. De acuerdo, la siguiente etapa vendría siendo entonces el modelado dimensional, que pues venimos a hablar que en esta etapa ya la definición de los requerimientos del negocio. A partir de esa definición podemos determinar los datos necesarios para cumplir los requerimientos analíticos de los usuarios, que pues como sabemos esto finalmente está dedicado a la toma de decisiones. Ahora, diseñar los modelos de datos para soportar esos análisis de los que estamos hablando, eso requiere que haya un enfoque distinto, una forma de ver distinta a la que se usa en un sistema basado en transacciones. Pues ya el interés o el objetivo cambia. Bien, pasamos entonces a la siguiente etapa, que ya es la del diseño físico. En el diseño físico la cuestión es que ya venimos a hablar de la selección de las estructuras necesarias para soportar el diseño lógico. Uno de los elementos principales en este proceso del diseño físico es la definición de las convenciones estándares de nombres y seteos específicos del ambiente de la base de datos. Como venimos comentando, es la estructura que nos va a soportar luego el diseño lógico de nuestro data warehouse. La siguiente etapa es el diseño y el desarrollo de la presentación de datos. Aquí entonces se definen como procesos de transformación los procesos para convertir los datos de origen, los que tenemos desde la fuente, con el objetivo de poder realizar la carga efectiva del modelo físico, el modelo, la estructura que planteamos en la etapa anterior o definimos en la etapa anterior. Ahora, por otro lado, los procesos de carga de datos son, pues como ya lo sabemos, los procesos requeridos o necesarios para poder poblar el data warehouse. Bien, la siguiente etapa es el diseño de la arquitectura técnica.
Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que los ambientes de Data Warehousing requieren de la integración de muchas tecnologías, son bastantes, y se deben tener en cuenta para eso tres factores, siempre para ese diseño de la arquitectura, lo que son los requerimientos del negocio, los actuales ambientes técnicos que maneja y pues las directrices técnicas que futuramente planean manejar, lo que veníamos comentando. Siempre se debe plantear una idea o una implementación de Data Warehouse o inteligencia de negocios en general con la idea de que debe ser escalable, porque pues el negocio en el tiempo va a ir cambiando. Ahora pasamos a la etapa de especificación de aplicaciones para los usuarios finales. Como bien sabemos, no todos los usuarios de un Data Warehouse necesitan el mismo nivel de análisis. Obviamente que no, porque pues los roles no son los mismos, los tomadores de decisiones no van a ser los mismos. Por esta razón, entonces, en esta etapa vamos a identificar los diferentes roles o perfiles de los usuarios para determinar los diferentes tipos de aplicaciones que se necesitan en base a ese alcance de los perfiles. Es decir, aquí vamos a definir las aplicaciones que necesita el analista según su rol, según su nivel, ¿de acuerdo? Bien, entonces la siguiente etapa es la implementación. Ya la implementación de esas aplicaciones definidas anteriormente. Entonces, ¿qué implica? La implementación entonces representa la convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones de usuarios finales. ¿Sí? O sea, es decir, la integración de esos factores que pues la idea es que sea accesible desde el escritorio del usuario del negocio. Ahora, hay factores que se deben considerar o que están detrás de este proceso, ¿no? Que aseguran que se desarrolle de forma adecuada. Podemos mencionar ahí lo que es la capacitación, el soporte técnico, la comunicación y las estrategias de feedback. Sabemos que pues son factores muy importantes a la hora de una implementación, no solamente en este campo, en este tema de estudio, sino pues realmente en cualquier implementación de un sistema transaccional, alguna implementación que pues implique algún cambio en la organización, perdón. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de mantenimiento y crecimiento, donde pues tenemos que recordar que el Data Warehousing es un proceso, ¿no? Que pues sus etapas están bien definidas, tiene un comienzo y un final, pero pues realmente no se comporta de forma horizontal o plana, sino que tiene una naturaleza de espiral. ¿Por qué? Porque pues debemos estar acompañando la evolución de la organización durante todo el proceso. Entonces, ahí necesitamos tener presente que debe hacerse un control, una verificación a lo largo de las etapas de la implementación del Data Warehouse y pues los efectos y el acompañamiento que se deben tener presentes en esta etapa. Por último, entonces tenemos ya lo que es el gerenciamiento del proyecto. Ahora, es un factor bastante importante, como lo veremos en el próximo video, realmente el apoyo de la gerencia en esta clase de proyectos. La gran mayoría de fracasos recae en la falta de apoyo de las directrices de la organización. Ahora, no hablamos solamente del apoyo de la gerencia, sino que en todo momento tiene que haber una directriz, un horizonte en el proyecto de implementación de Data Warehouse. Acá podemos destacar algunas actividades como el monitoreo del estado del proyecto, la comunicación entre los requerimientos del negocio y las restricciones de información para poder manejar de esa manera de forma correcta las expectativas e intereses que hayan de por medio, ¿de acuerdo? Entonces pues de esta manera concluimos pues lo que sería como una visión general del ciclo de vida dimensional del negocio.